Es como un redescubrimiento de Camilo. Yo creo que volver a Camilo Torres hoy día, en los albores del siglo XXI, significa redescubrirlo. Hemos convivido con pensadores y políticos de la talla de Camilo Torres, de la talla de Mariátegui, y estoy pensando ahora y menciono a los dos porque sobresale en ellos el reconocimiento a los pueblos indígenas originarios, a los mestizos, a los negros, a los mulatos, a los pobres excluidos en general, pero incluyen dentro de estos pobres excluidos a los pueblos indígenas. Y eso no era lo común de la época. A veces uno no tiene paciencia cuando determinadas ideas que emergen de la realidad no son comprendidas en su tiempo. Pero fíjate el valor que tiene un pensamiento genuino cuando es fiel a lo que la realidad le muestra. ¿Y qué le mostraba a Camilo la realidad? ¿Cuál era el mundo que él conocía, además de verlo, de visitarlo, solamente escuchando en el confesionario, que escucha las realidades de todos los pueblos? Lo primero fue no negarse a lo que ve, no negar la realidad con lo que convive, que ha sido uno de los grandes defectos de gran parte de la izquierda latinoamericana con la cual también Camilo tuvo que discutir. Las discusiones no eran solamente con la derecha, también con un pensamiento esclerotizado, con un pensamiento dogmático que imponía en este continente un sello, ¿verdad? Como quien lo mete arriba de una hoja que tenía dos líneas, burgueses y proletarios. Y si la realidad te decía que, bueno, que había sectores semifeudales, que no era tan así la composición del poder y mucho menos la de los sectores oprimidos, bueno, ya ese estaba raro o era revisionista, o bueno, y si da la casualidad de que fuera católico o hubiera sido protestante de alguna religión, ya estaba la justificación para decir por qué no piensa según el sello del dogma. Y menos mal que tenemos pensadores de la talla de Camilo Torres, menos mal que no contamos solo con Mariátegui en orfandad, lo que habla también de la dignidad, de la intelectualidad y del pensamiento revolucionario en América Latina y de su vitalidad. Camilo Torres va elaborando una concepción de liberación desde el cristianismo, con un proyecto en el cual se sale de lo que era la vertiente fundamental, que era un marxismo, digamos, un marxismo ortodoxo en la interpretación revolucionaria, y asume plenamente el cristianismo y hace todo análisis sociológico de nuestras sociedades latinoamericanas, fundamentalmente, naturalmente, de la sociedad colombiana, y va planteando a partir de ahí todo un proyecto de liberación. El hecho de que él se transforme en un guerrillero tiene que ver también con el contexto. Es el contexto de la Revolución Cubana, por otra parte. En ese contexto, la mayor parte de nosotros no veíamos la posibilidad de la liberación sin la lucha armada. Es decir, la lucha armada llegó a ser, en un momento determinado, llegó a ser una especie de conciencia común, ¿no es cierto?, para terminar con la dominación capitalista que había dejado en la miseria a nuestros pueblos, ¿no? En relación a Mariátegui, Camilo Torres tuvo mayor posibilidad de elaborar la diversidad de ese sujeto para pensarlo como sujeto político. Tuvo la posibilidad, evidentemente,
por la época, por las condiciones políticas de la discusión en Colombia, por la madurez de los distintos actores sociales intervinientes, de pensarlos como parte de ese sujeto popular, de ese sujeto colectivo, ¿verdad? Y poderlos pensar como sujeto colectivo da también la posibilidad o abre las puertas para pensar cómo sería la articulación. Pensar con los movimientos, pero también es un elemento catalizador. Yo digo, la historia no depende de las personas, pero las personas juegan un papel importante en la historia. Camilo Torres fue un catalizador de un proceso, de un momento que es constituyente de una propuesta. Y de repente aparece este cura, ¿no es cierto?, sociólogo crítico. Ahí es la única vez que yo lo vi, a él en un gran evento que se hizo en la Argentina, en Buenos Aires, en el año 1962. Y él vino a esa conferencia junto con un grupo muy importante de sociólogos latinoamericanos, en el cual hubo gente que luego tuvo una extraordinaria carrera, ¿verdad? Pensemos en don Pablo González Casanova, que fue después rector de la UNAM. Pensemos en Fernando Henrique Cardoso, que fue luego presidente de Brasil, que estaba presente en esa reunión. Y bueno, sociólogos europeos de mucha fama y prestigio, Alain Touraine estuvo en esa reunión, sociólogos norteamericanos, y ahí deslumbró, yo era un joven estudiante en ese momento, nos cautivó la presencia de este cura colombiano, ¿no es cierto?, que vino e hizo todo un planteo de sociología crítica, muy orientado hacia poner la sociología al servicio de los pueblos, al servicio de la emancipación humana. Y vuelvo a repetir, la palabra es cautivar, ¿no? Aquí teníamos un cura con el cual después nos vinculamos abiertamente, que fue el padre Carlos Mujica, y que a partir de conversaciones que había tenido este cura que se llamaba Antonio, con Mujica le hablaba de que se estaba dando en algunos países de América Latina toda una idea de renovar el pensamiento de la Iglesia frente a los más pobres, frente a los más humildes. Y que en ese sentido se había conectado, se había acercado a la experiencia de un sacerdote colombiano que se llamaba Camilo Torres, que había estado en París, que me acuerdo de algo muy claro, que ese cura había tomado contacto en París con gente vinculada a la resistencia argelina, por ejemplo, o que trabajando en la banlieue, en los suburbios de París, había conocido también lo que es el hambre y la miseria en el primer mundo, que en ese momento no se hablaba tanto del primer mundo, pero sí en Europa, y que de alguna manera eso tenía que ver con la idea de que en cada continente había dificultades serias para los de abajo y enriquecimiento voraz para los de arriba. Cuando Camilo habla, ¿verdad?, de ese sujeto pueblo en el cual incorpora a todos estos sectores sociales y pueblos, están no solamente poniendo fin o ubicándose, porque uno no pone fin, uno se ubica afuera del mandamiento dogmático, ¿verdad?, de el deber ser de la realidad latinoamericana, que no lo era, no se podía avenir a los paradigmas importados de Europa, sino que además abría una puerta que hoy en día tiene una gran vigencia: el tema del sujeto, el tema de cómo articular ese sujeto, que creo que es un elemento que vale que lo veamos detenidamente, y abriendo la puerta también para la lucha contra la colonización cultural, contra la colonización intelectual, además de la colonización económica. Para mí siempre, el referente fundamental para mí, cuando yo pienso en Camilo Torres, cuando pienso en Arnulfo Romero, cuando pienso en Enrique Angelelli, Mujica,
Naturalmente pienso también siempre en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue un campesino de una región sumamente empobrecida que tiene una crisis muy grande cuando toda esa zona fue incorporada al Imperio Romano. Cuando es incorporada al Imperio Romano, el campesinado comienza a perder sus tierras y comienzan a formarse entonces movimientos de liberación. Entre esos movimientos de liberación, que son movimientos proféticos, que se forman de acuerdo a la historia del pueblo hebreo, en la cual los grandes profetas siempre lideraron movimientos con base fundamentalmente campesina, frente a la opresión tanto sacerdotal como monárquica, o monárquico-sacerdotal. Jesús forma uno de esos movimientos, estructura un determinado tipo de movimiento. Enfrentaba fundamentalmente a la opresión sacerdotal y a la opresión romana. Una estructura sacerdotal conformada en base al valor fundamental de pureza y por lo tanto con segregación de los impuros frente a los puros, una dominación sacerdotal que estaba centrada en el templo y por otra parte todo esto dependiente de la dominación romana que significó esta crisis campesina de la que hablé anteriormente, ¿no? Y esto llevó a que fuese asesinado, porque Jesús comete el delito de lesa majestad, ¿no? Lesa majestad es decir, el haber atentado contra el Estado romano, ¿no es cierto? Entonces, para mí fue fundamental todo este descubrimiento, ¿no es cierto? Porque yo lo traslado un poco es decir, yo tengo que reinterpretar ese mensaje en mi realidad, ¿no es cierto? En mi realidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dominación que nosotros padecemos y cómo el mensaje de Jesús es el mensaje que a mí me alimenta, ¿no es cierto?, para ser un militante de este movimiento de liberación, ¿no? Y ahí es donde engancho totalmente con Camilo Torres y todos estos emergentes, nosotros de los cuales hemos hablado, ¿no? Camilo Torres desempeñó un papel de precursor muy importante, porque él fue uno de los primeros, no diría que fue el único, pero fue claramente la voz que se sintió resonando con más fuerza en todo el continente, que planteó la importancia de ese frente unido, de esa tendencia hacia la convergencia que tenían que tener todos aquellos grupos y organizaciones que estaban interesados en promover la emancipación social, la emancipación humana. Y al principio sus ideas fueron recibidas con mucha resistencia por los sectores de la izquierda más dogmática y atrasada, que creía, digamos, en una verdad absoluta, única, y que solamente podía ser percibida por unos pocos iluminados. Él tenía una concepción completamente diferente, que tenía que ver con la cosa mesiánica del cristianismo, su condición sacerdotal, que en este sentido jugó un papel muy positivo. Y fíjate tú que él, cuando hace todo este planteo de unidad en la diversidad, lo vemos luego como eso lo recoge el comandante Hugo Chávez, la gran iniciativa de Chávez, en las muchas que tuvo, pero por ejemplo en el plano regional ha sido la UNASUR, y la UNASUR es eso, es la prueba concreta de que las ideas de Camilo podían realizarse, claro, necesitaban un liderazgo tan excepcional como fue el de Hugo Chávez y condiciones especiales en el desarrollo de las luchas sociales en América Latina que hicieran posible la materialización de la idea. Pero la idea de Camilo era una idea correcta y la prueba fue que en un corto plazo histórico, pensemos lo que transcurre entre la muerte de Camilo y la creación de la UNASUR en términos históricos, no en términos de nuestras biografías, en términos de nuestras historias individuales, pero sí en términos históricos, un plazo muy corto. Y ahí se materializaron esas ideas. El Camilo del 66 en adelante era casi, nosotros decíamos, es nuestra estampita revolucionaria. Es el hombre que de alguna manera avalaba
y había avalado con su compromiso hasta las últimas consecuencias lo que muchos pensábamos y que no nos animábamos a tomar partido tan definitivamente. Después lo hicimos, pero en ese momento era una discusión, verlo desde ahora parece fácil, pero en ese momento era una discusión permanente. En cada grupo de cristianos de base se planteaba el ejemplo de Camilo. Esa carta que él escribe cuando se decide incorporarse a la lucha armada a sus amigos, compañeros, estudiantes y todo lo demás, estaba marcando un derrotero, ¿verdad? Que realmente hay que tenerlo en cuenta cuando uno juzga o habla de una persona, cómo se miden los tiempos, ¿verdad? Este es un buen momento para recuperar a Camilo. Y es un buen momento, sobre todo, por este tema, ¿verdad? El Frente Unido del Pueblo. Es decir, pero la palabra frente tiene muchas interpretaciones en América Latina. Lo central de la concepción de Camilo es este pueblo como sujeto que llama a la articulación de las diferencias para construir esa unidad del pueblo que puede, por lo tanto, constituirse en el sujeto político para discutir su historia y trazarse su horizonte. Creo que ese es uno de los elementos fundamentales. Nosotros tenemos que pensar hoy en Latinoamérica, ahora pensarla en serio, como esa patria grande que de hecho los protagonistas fundamentales de la independencia latinoamericana, desde Bolívar en el norte a San Martín y Gervasio Artigas en el sur, tenemos que pensar esa patria latinoamericana como esa construcción colectiva en la cual las diversidades, tanto a nivel de cada una de nuestras patrias chicas, como las diversidades culturales de nuestros pueblos, sean diversidades que enriquezcan una construcción colectiva, una construcción realmente de hermanos, ¿no? Es fundamental no solamente en el ámbito latinoamericano, ¿verdad? Porque tenemos regímenes políticos muy diferentes. Sin embargo, todos estamos bajo una misma amenaza, la amenaza que significa la opresión del imperialismo, cada vez más violenta, más salvaje, y la amenaza de una especie que puede autodestruirse, un poco recogiendo ese discurso de Fidel en Río en 1992, ¿verdad? Y eso es lo que hace que gobiernos de signos tan disímiles, como el gobierno de Colombia, el de Venezuela, el de Perú, los de Brasil, Argentina, etcétera, puedan coexistir bajo la UNASUR. Y eso es lo que explica, ¿verdad?, que esa riqueza de la unidad en la diversidad sea tan combatida por Estados Unidos, que ha hecho lo imposible para hacer estallar a la UNASUR en 1000 pedazos, porque para el imperio esta idea de la unidad en la diversidad es muy mala idea.